Entonces, para ese examen entran 4 temas. Y los 4 temas son los siguientes. O sea, ya hay que saber muchas cosas, pero uno tiene que saber que sustitución, eso sigue ahí latente, listo. Partes, algo que se llama, ¿Cómo se mueve? muchachos, los micrófonos, por favor, los micrófonos. Ok. Partes, algo que se llama potencias de funciones trigonométricas y sustitución trigonométrica. Listo. Eso es lo que entra. Ométricas. Listo. Esto ya está listo. Esto ya lo tenemos ahí. Esto ya está listo. Entonces nos quedan 3 temas por ver. Estos 3 temas los vamos a ver en estos 4 clases que vienen. Listo. Y entonces el primero lo vamos a ver ya. O sea, ya. Este lo empezamos a ver ya. Y estos 2 se supone que lo podemos ver en las otras 3 clases. Listo. Porque se supone pues que lo podemos hacer. Nunca se les olvide o que no se les olvide que así volvamos a ver métodos de integración, porque estos son métodos de integración, porque esto lo habíamos dejado como de lado para poder hacer las aplicaciones. Esos métodos, esas aplicaciones entran. ¿Listo? Entonces, por escribir aplicación, métodos de integración. Listo, entonces esas otras cosas entran. Eso no es que aquí ya hayamos dejado de lado hacer todas, o sea, encontrar áreas bajo curvas y eso, no. Seguimos hallando áreas bajo curvas. Yo en algún examen les podría preguntar por allá, ¿cuál es la integral de 3 a 4 de tan, tan, tan? Listo. Entonces, para que sepan que esa parte no se les puede olvidar. Listo. Entonces, miren muchachos, nosotros nos encontramos con integrales simples, que fueron esas 9 integrales que teníamos allá. Listo. De allá, pues podemos hablar de algunas integrales. Ahorita vamos a hablar, bueno, no, la próxima clase hablamos de algunas integrales que se pueden hacer por sustitución y que deberían de ser dentro de las importantes que nosotros tenemos allí. Y yo creo que una cosa buena que sería es, por ejemplo, cómo hacer la integral de tangente de x por dx. Esa integral, ¿cómo la harían? Pues uno la ve y uno dice, no, esa integral es muy difícil. Pues la integral no es tan complicada, porque es hacer la integral de seno de x sobre coseno de x. Eso es lo malo de las funciones trigonométricas, que uno tiene identidades o tienen disfraces y al tener esos disfraces pues se vuelve muy complicado. Y entonces miren que por ejemplo esta, uno toma a u igual a coseno de x y la derivada del coseno de x es igual a menos seno de x por dx. Entonces miren que de lo que me sobra, me está quedando una funcioncita por allá. Y entonces este menos me está sobrando. Y ese menos que me está sobrando, lo paso al otro lado. Entonces esto va a ser menos de u es igual a seno de x por dx. ¿Listo? Y entonces, listo, sustituyo. Y al hacer la sustitución, esto me va a quedar 1 sobre u menos de u. Y miren que eso es muy fácil. Entonces nos queda menos logaritmo natural de u más c. Y entonces la integral de la tangente va a ser logaritmo natural del coseno de x más c. Listo, y entonces así nos queda la de la tangente. Entonces miren que hay integrales que uno debería tener por allá a consideración, pero sin embargo la próxima clase las vamos a ver. Entonces nosotros vimos esas 9 integrales y hay unas integrales que hay que tener a consideración. Ahorita vamos a ver una de ellas que no la tenemos todavía ya en esa tablita, pero que la vamos a tener que meter, y en la próxima clase les voy a dar bastantes que vamos a tener que meter en esa tablita, porque esta tabla de 9 se va enriqueciendo y hay que tenerlas allí para poder hacer integrales simples. Listo. Entonces, vimos sustitución. Vimos sustitución. Que lo que hicimos fue que teníamos integrales que eran de la forma f por g de x por g' de x por dx. Listo. Nosotros tenemos eso.
Y recuerden que lo que teníamos que hacer era tomar a u igual a g de x y después la derivada nos daría esto. ¿Listo? Pero entonces miren que había como una especie de multiplicación, pero aquí había una función dentro de otra y entonces la función que había dentro de otra pues nos dejaba hacer cosas. De lo que vamos a hablar hoy es de integrales en verdad que son productos, no una función dentro de otra, sino que son productos en serio. O sea, f de x por g de x y esto por dx. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a hablar de integrales de algún producto. La cosa es que, ¿cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver como que esta otra es una derivada de una función. Y entonces ahí me explico. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros estábamos viendo diferenciación, en algún momento por allá en sus carreras, les pusieron a hacer la derivada de un producto. Y la derivada de un producto era bien fácil, porque uno escribía f por la derivada del otro más la derivada de f por g. Listo. Y entonces esa era la derivada de un producto. Listo. Si nosotros lo escribimos en términos de diferenciales, es como tener cuál es el diferencial de f de g. Pues eso va a ser igual a f por el diferencial de g más g por el diferencial de f. Listo. Y entonces eso es lo que vamos a mirar nosotros acá. Que nosotros podemos tener una función f por el diferencial de g. La voy a despejar esta, la voy a pasar lo otro para el otro lado. Y entonces acá me va a quedar el diferencial de f por g menos g por el diferencial de f. Listo. Y aquí tomo integral. Y cuando tomo integral acá, pues esto es lo que me va a quedar. Y entonces me va a quedar que la integral de f por dg no es otra cosa que tener a f por g, porque recuerden que la derivada con la integral se cancelan, primer teorema fundamental del cálculo, menos la integral de g por df. Listo. Nosotros vamos a llamar a esto, allá, como para métodos que nunca se nos olvide eso que les acabo de decir ahí. O sea, la integral por partes, ¿de dónde sale? La integral por partes sale de la regla del producto de la multiplicación. Listo. Entonces, cuando yo tengo la regla del producto de la diferenciación, perdón, pues ella me va a dar este método para hacer integrales por partes. Listo. Entonces, para que nunca se nos olvide, pues hay gente que ha hecho esto lo escriben de otra manera, entonces lo escriben por acá. Que u por db no va a ser otra cosa que tener a u por b menos la integral de b por du. Listo. Y entonces, yo no sé quién se inventó esto, pero esto yo creo que uno no se olvida, no se le olvida. Dicen que esto es una vaca, a esto lo llaman que sin cola, esta es la cola, vestida de uniforme. Entonces, para hacer la sustitución o para poder hacer partes, esto es lo que hay que decir, una vaca vestida de uniforme. Yo no sé quién se inventó eso, pero si ustedes van y buscan integrales por partes, lo primero que les va a aparecer es una vaca sin cola vestida de uniforme. Listo. ¿Sí? Entonces me explico qué es lo que estoy haciendo. Entonces la integración por partes, lo que les estaba comentando de la multiplicación, lo que les estaba diciendo de la vaca. Miren, acá está. Esta es la vaca. Una vaca vestida de uniforme. Listo. Una vaca vestida de uniforme. Listo. Entonces miren, en cierto sentido, yo estoy reemplazando un valor por una U, una F que tenía por allí. Y por acá tengo un diferencial de G. Listo, pero miren que esto es un diferencial y lo estoy cambiando por dB. Entonces, lo que uno va a hacer es que yo voy a encontrar una función en términos de X, en términos de F y una función en términos de G, o voy a encontrar una multiplicación entre dos funciones. Entonces, yo voy a tener que tomar a una como un U y a otra como un dB. A esta que la tomé como la U, la derivo. Y a esta que la tomé como B, la integro. O sea, que hay que derivar. Y acá hay que integrar.
Listo. Después de que yo haga eso, o sea, aquí me va a quedar un B. Cuando yo entregue el dB me va a dar B. Cuando yo derive el U me va a dar DU. Entonces miren que ahí tengo como los 4 términos. Entonces después lo que hago es U por B, que miren acá está, menos, no se les olvide nunca el menos, que es un menos, muchas veces va a aparecer un más, es porque la función B nos dio negativa, entonces va a cambiar a más, y eso lo vamos a multiplicar por un DU. Y listo, eso es lo que hay ahí. Eso es lo que hay ahí. Y siempre vamos a hacer eso. Y entonces la cosa es cómo escoger esas funciones. Entonces, para escoger esas funciones también hay un método que nunca se nos olvida. Y es esta tablita. Esta tablita hay que tenerla también aparte por allí. Listo. Porque son, a ver, cuando yo estudié esto en la universidad, el profesor no nos enseñaba todas estas cosas. No nos decía, vea, es que usted puede utilizar esta tablita y con esto usted saca el valor. No. El profesor llegaba y decía, bueno, usted empieza a ensayar a ver cuál de ellas le funciona. Entonces, nosotros el tipo de función que tenemos son estas 5 posibles funciones. O tenemos funciones logarítmicas, o funciones inversas, o funciones algebraicas, o funciones trigonométricas, o funciones exponenciales. Listo. En ese orden. Las vamos a poner en ese orden y por eso es que no se nos puede olvidar el liate. Listo, liate. Eso no se nos va a olvidar. Y como tenemos ese liate, pues otra vez, lo que les digo, son funciones logarítmicas, inversas, algebraicas, trigonométricas, exponenciales. ¿Y qué hace uno con esas funciones? Pues lo que hace uno con esas funciones es que dependiendo como sean U y G, la primera que aparezca de izquierda a derecha en la palabra aliate es la que vamos a poner como U y la que siga después va a ser la de B. ¿Me explico? Si ahí me sale, por ejemplo, una función por allá donde tengo x, perdón, con ese lápiz no, que ese lápiz no se ve, con este, x por logaritmo natural de x por dx. Entonces, usted tendería a tomar esta como el db y a esta como u, porque usted simplemente dice, no, es que es en el orden que viene. No, no. Acá hay dos funciones, esta es una y esta es otra, ¿cierto? ¿Cuáles aparecen en la palabra liate? ¿Quién aparece primero? En la palabra aliate, ¿quién aparece primero? ¿Logarítmicas o algebraicas? ¿Quién aparece primero? Logarítmicas. Listo, entonces usted va a tomar a u igual al logaritmo natural de x y db va a ser igual a x por dx. Listo. Ese es el ejemplo que les doy. Por ejemplo, si yo tuviera x por seno de x por dx. Esto es como si estuviera integrando. Yo no voy a hacer esas integrales. Ahorita miramos. Nada más es que entendamos cómo se escoge el u y el b. Entonces, miren, acá tengo una que es algebraica y acá tengo otra que es trigonométrica. Listo. Algebraica, trigonométrica. ¿Quién va primero en la palabra aliate? ¿Las algebraicas o las trigonométricas? Las algebraicas. Algebraicas. Entonces, acá el u va a ser igual a x y el db va a ser igual a seno de x por dx. Listo. Y siempre así, uno tiene que estar pendiente de eso. Yo tengo la integral de a la x por seno de x. ¿Quién va primero en la palabra aliate? ¿Las exponenciales o las trigonométricas? Trigonométricas. Trigonométricas. Entonces aquí u va a ser igual a seno de x, db va a ser igual a e a la x por dx. Listo. Entonces, miren que hay que llevar ese orden en la palabra aliate. Listo. Y siempre va a ser así, siempre. Eso fueron dos técnicas que se inventaron por ahí y me parece que es muy fácil de acordarse. Entonces después ya uno hace lo que tiene que hacer, al U lo deriva, a la B la integra, ya vamos a hacer muchos ejercicios. Yo prácticamente ya terminé mi clase y ya lo que viene son puros ejercicios, listo. Entonces yo voy a tomar a U igual a X, la derivo, voy a tomar a DB igual al seno de X, la integro y ya después es sino reemplazar en una vaca vestida de uniforme. Listo, vamos a ver cómo es la cosa. Primer ejemplo. Entonces me dan ¿qué? No se nos olvide. Liate. ¿Quién va primero? ¿Qué tipo de ecuaciones tengo ahí o qué tipo de funciones tengo allí? Va primero algebraicas. Profe, Eh, primero algebraicas y trigonométricas. luego Listo. Entonces, Trigonométricas. U va a ser igual a X. y cosecante al dB cuadrado. va a ser igual a cosecante al cuadrado de X por dx. Listo. La derivada de x va a ser dx. Y la integral de cosecante, ¿a quién es igual? Esa es amiga de nosotros. ¿Esa amiga es igual a quién?
¿A cuánta Menos gente? cotangente, Menos cotangente de X más de C. X más C. Menos cotangente de X más C. Listo. Entonces miren lo que tenemos. Una vaca sin cola vestida de uniforme. Listo. Eso es lo otro que tenemos que saber. Entonces la integral de X por cosecante de X al cuadrado por dx. ¿A quién va a ser igual? Pues va a ser igual a menos X por cotangente de X. ¿Ese menos de dónde salió? Pues de este menos que está acá. Listo. Menos, este menos de esta fórmula. La integral de menos cotangente de X por dx. Listo. Entonces lo que nos va a quedar es la integral de menos X por cotangente de X más, ese menos lo saqué de allá de la integral, más la integral de ¿quién? De cotangente de X por dx. Y embalados. ¿A quién es igual la integral de cotangente? Esa nunca la habíamos hecho. Yo ahorita les mostré más o menos cómo se hace. Pues si cotangente de X es igual a coseno de X sobre seno de X, pues entonces eso lo hacemos por sustitución. Y entonces esto es igual a quién. Miren que muchas veces vamos a tener que aplicar eso de hacer sustituciones. Listo, entonces menos X por cotangente de X. Y aquí vamos a tomar, no puedo tomar la misma U ni la misma de B, porque entonces eso ya me gasté. Esas letras no las puedo volver a utilizar. Vamos a tomar, por ejemplo, que M, Profe, qué pena. dímelo. ¿Puedes hacer ahí otra vez la sustitución de cotangente? Sí, ¿qué pasó con ella? Pues como sacó que era igual a coseno sobre seno. Ah, no, es que esto es una identidad. Esto es algo que debemos de conocer. Ah, ok. Eso es una identidad, eso lo deberías de conocer. Espérate, yo pienso en algo. Ok. Profe, No, una pregunta. dímelo. Ahí esa U, o sea, lo primero es derivar U e integrar V, Ajá. ¿sí? Integrar de B. O integras ambas. No, O no sea, entonces importa si derivas U e integras V. de B. Que mira que esto Ah, es profe, sino que es que sí, de V, bueno, sí. Si no, no, sino que yo digo V es la letra, no U y no. B, sino, sí. Sí, hay que integrar es de B, porque en B no hay nada que integrar allí. Listo, es de B lo que hay que integrar. Listo. Bueno, no, y esto es una identidad. Escríbela por ahí. Si te la encierro es porque necesitas escribirla por allí. Listo. Entonces esto va a ser igual a menos X por cotangente de X. Profe, Dímelo. ¿y no hay posibilidad de que usted nos recuerde esas identidades? Pero no te estoy diciendo que la Nos escribas. las refresque así en un repasoncito. Ah, no, eso no es nada difícil. Mira, las dos que son básicas son estas dos. Listo. De esta resulta Sí. la de la tangente, para que nunca se te olvide. Mira, de esta resulta la de la tangente. Pero yo no sé si yo ya la había contado esto. Y entonces esto es igual al seno de Profe, sí, X, en la primera clase usted nos lo ¿cierto? recordó y ahí está en Sí, el PDF y en el video. claro. Y después entonces les dije que aquí uno hacía los o los recíprocos. Y los recíprocos es, ¿no se acuerdan que les dije lo de la S y lo de la... Lo de las S y las C, sí. Sí, eso ya se los había contado. Listo, entonces, sí, ese cuento ya está echado. Ya no se van a reír de él. Listo. Ok. No ven que no se rieron. Ok. Entonces, miren. Ah, no, sí, entonces mírenlo allí, que ese cuento ya está echado. Listo. Entonces, aquí, como esto es igual a esto, pues yo voy a hacer una sustitución. Le estoy diciendo que no voy a usar la misma variable, entonces voy a usar que m es igual a quién, al seno de x, que es la que está abajo. Y el de m, ¿cuál es la derivada del seno? Pues es coseno de x. Entonces, como la derivada del seno es coseno de x por dx, entonces lo que me va a quedar es igual a quién? Me va a quedar menos x por cotangente de x más la integral de 1 sobre u por du. Listo, porque miren que esta va a ser, esto va a ser el seno, lo de arriba me va a quedar por du. Profe, M, 1 sobre M por DM no sería. Yes, sorry. Entonces esto va a ser igual a m, y esto acá de m,
Y entonces esto va a ser igual a menos x por cotangente de x más logaritmo natural de m. Listo, y todo esto más c. Ahí ya terminé. Y c, porque recuerden que la integral no es definida, menos x por cotangente de x más logaritmo natural del seno de x más c. Y esta es la solución. Listo. Entonces miren que sí tiene un poquito de complique, pero en este caso es porque acá esta cosa se hacía por sustitución. Entonces ustedes tienen que saber que esa integral se hace por sustitución. Integral a guardar. Listo. Cotangente a guardar. Y la del seno que les dije ahorita también. Cotangente, la integral de cotangente por dx es igual al logaritmo natural del seno de x más c. ¿Listo? Esa hay que guardarla. Hay que guardarla. Estamos con eso, muchachos. ¿Sí? Guarden la que la necesiten. En lo mismo la de la tangente que les dije ahorita. Guarden la que la necesitamos. ¿Listo? Vamos acá. Profe, ¿usted Dímelo. cómo nombró M y de M? Devolvete un momento. ¿Usted cómo nombró M y de M? Pues, ¿de dónde sacó M y de M? Yo sé que la sacó de la fórmula de cotangente, pero ¿cómo dijo cuál yo es M y cuál es de M? no, yo no la saqué. Es que mira, yo tenía que hacer la integral de cotangente de x por dx. Esa es la integral que tenía que hacer. Entonces, la integral, ¿cómo la voy a Sí, hacer? La voy a hacer por sustitución. Esa integral la voy a hacer porque yo puedo sí. escribir esto como la identidad coseno de x sobre seno de x por dx. ¿Y cuál es la cosa que tenemos que tener en cuenta en una sustitución? Porque esta integral no es conocida, entonces debería ser por una sustitución. ¿Y cuál es la función que está dentro de otra? Pues la voy a reescribir. Esta es la integral de 1 sobre seno de x por coseno de x por dx. ¿Cuál es la función que está dentro de otra? Pues el seno de x, ¿o no? Esa es la que estoy tomando como el Sí. seno. Derivo, y cuando derivo me debería de quedar la otra. Eso fue lo que pasó. Entonces, por eso es una sustitución. Ah, listo. ¿Listo? ¿Estamos con Listo, eso? profe. Sí, Ok, sí, señor, ok. gracias. Listo. Entonces, miren esta. Otra vez, entonces una algebraica y una trigonométrica. La cosa es que esta algebraica tiene algo en especial, y lo que tiene en especial esta algebraica, esperen, yo miro una cosa que es que esto, cuando estaba construida, ok, estamos bien. Entonces, ¿qué pasa con esta algebraica? Que esta algebraica tiene el problema que tiene ese x a la 3, pero ya vamos a ver por qué ese es un problema. Entonces vamos a ver, vea. Voy a tomar a u y a db. Otra vez, el liate. ¿Quién va primero, las algebraicas o las trigonométricas? Las algebraicas. Algebraicas, profe. Listo, entonces las algebraicas ahí me estaría diciendo que eso es x a la 3, ¿o no? Y yo vamos a ir esta semana otra vez en el bus. Oye, Bien no bacano, peleen por ¿no? allá, apáguenla, apáguenla. Pues yo voy a ir a comprar una cosa para la comida, ya ves. No, es... Ah, ya voy a decirle a mi mamá. ¿Ah? Ese que no le sirvió. Listo. Entonces sacamos el de u, y el de u va a ser igual ¿a quién? A 3x a la 2 por dx. ¿Listo? Y calculamos la integral, y la integral va a ser, la integral del coseno va a ser el seno de x por dx, ¿cierto? Por dx no, así, no más. ¿Sí? Sí, estamos No es así. menos es seno de x. ¿Es menos o es así? ¿Cuál es la derivada del seno? El coseno. Entonces la integral del coseno va a ser seno, ¿o no? No es menos. El menos es cuando lo estoy derivando. Aquí estoy integrando. ¿Listo? Entonces miren lo que me va a quedar. Miren lo que me va a quedar. Miren que aquí no tengo que pasar ese 3 a dividir ni nada de esas cosas. Aquí lo que me va a quedar es simplemente la sustitución. Esto va a ser u por b, o una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces sustituyamos. Entonces, una vaca, entonces la integral de x a la 3 por coseno de x por dx no es otra cosa que tener a una vaca que es igual a x a la 3 por seno de x menos la integral del seno de x, esperen, así, por 3x al cuadrado por dx.
que si yo la reescribo para que me quede un poquitico más simplificada, va a ser x a la 3 por seno de x menos 3 veces la integral de x a la 2 por seno de x por dx. Y entonces miren lo que me quedó acá. Cuando me queda algo así, ¿qué hago? Miren que esto de nuevo es una multiplicación, es la multiplicación de esto acá por esto acá. Entonces, ¿qué es? Tengo que volver a hacer integración por partes. Entonces voy a tomar a 1 igual a x a la 2, ¿cierto? Y a db1 igual a seno de x por dx. Derivo esta y cuando la derivo me va a dar d1 va a ser igual a 2x por dx. Y a esta llego y la integro. Y la integral de seno de x es menos coseno de x. Así, listo. Y entonces otra vez la vaca. Y entonces cuando hago la vaca, la integral de x a la 3 por coseno de x por dx, esto se queda gratis ahí. Eso está x a la 3 por seno de x menos. Y entonces acá es donde voy a aplicar otra vez la vaca, ¿cierto? Y la vaca me dice que esto es igual a ¿quién? A menos x a la 2 por coseno de x. Menos la vaca, por acá tiene un menos, la integral de ¿quién? De menos coseno de x. ¿Sí lo ven? ¿Por quién? Por 2x por dx, que es el de b. ¿Listo? Y esto lo cierro. Acá me hizo falta un 3. Se equivocó en menos x2 coseno de x, ahí es seno, ¿no? No. Es menos ¿Por qué? 2x, profe. Menos Ajá, 2x menos coseno 2. de x. No. Se volvió a elevarlo, Ahí, profe. ahí va la Ay, U no. y la V, ¿no? Escúcheme. Este es el U Ah, no, ya, y ya. este es el B. ¿Cierto? Profe, pero ahí no colocas. Sí, ya. Ahí lo puse, mírenlo ahí. Ya. Es este y es este. El menos lo puse adelante. X a la 2 por coseno de X. Listo. ¿Estamos? Lo único que me hacía falta era ese 3. ¿Estamos? Bueno, entonces me voy a llevar esto para otro lado porque esto aquí no me va a alcanzar el plazo. Listo, entonces me lo voy a llevar. Recuerden que esa integral como que se va a perder allá abajo, pues entonces la volvemos y la ponemos. Si vieron que se perdió. Acá. Y acá se cerraba. Listo. Eso es una integral. Listo, entonces miren lo que me va a quedar. Esto lo voy a simplificar porque eso así se ve muy feo. Esto me va a quedar x a la 3 por seno de x más menos por menos me da más 3x a la 2 por coseno de x. Pero este no solo multiplica a este también multiplica a este. Entonces miren, acá tengo un signo menos. Acá hay otro signo menos y acá hay otro signo menos. ¿Cuántos signos menos tengo? 3 queda menos. 3. Queda menos. Listo. Ahora, 3 por 1 por 1 por 2. Entonces me va a quedar un 6. Listo. La integral de x por coseno de x por dx. Listo. Y así me queda. Listo. Miren que sigo teniendo una integral. Listo. Profe, Listo. qué pena. Profe, ese 6 que... No vi dónde saliste ese 6. No vi dónde salió ese Es 6. que 1 por 1, ¿cómo así? 3. Acá hay un 1. Acá hay un 1. ¿Y acá qué hay? Sí, profe, ya lo vi. 3 por 2 da 6. No. Entonces me queda x por coseno. Así. Listo. Una multiplicación de nuevo esto por eso. Ay, profe, qué pena. Yo no vi ese 6. Pues no lo veo todavía. ¿Cuántos 3 por 2? ¿Cuántos 3 por 2? Ah, por ese 2. Ay, por el Claro. menos. Ah, ya, no había visto ese 2. Yo ese 2, ¿dónde está? Gracias. 3 por 2, 3 por 2. Listo. Otra vez una multiplicación. Y entonces ustedes ahí dicen, cuando uno está en clase, todo el mundo dice, ay, no, qué pereza eso. ¿Sí o no? Pues qué pereza, hay que volverlo a hacer. Listo. Entonces, Profe, U2. pero el coseno, ¿dónde lo dejó? Pues usted multiplicó menos 3.
Por 1. Y ese menos coseno, ¿dónde lo Míralo dejo? acá, Pues. míralo acá. Ah, ya. Listo. La X Mira, la pasó adelante, entonces, esta claro, X la del X la 2. pasé adelante, los de los factores no altera el producto. Listo. Ah, ok, profe, gracias. U2 y dB2. U2 es igual a X porque esto es liate y liate es algebraicas y luego trigonométricas por coseno de X por dx. Listo. Y entonces du2 va a ser igual a dx y b2 va a ser igual a seno de x. Listo. Entonces volvemos y traemos todo esto para acá. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? A x a la 3 por seno de x, eso ya lo habíamos hecho, más 3x a la 2 por coseno de x, ¿cierto? Menos 6, abrimos paréntesis, ¿listo? Vamos a sustituir esta integral por la vaca, ¿listo? Entonces, una vaca que va a ser igual a De X. x por seno de x, Ah, sí. menos la integral de ¿quién? De seno de x por dx. Yo creo que ya no están viendo, este profesor está loco. Allá siguen habiendo integrales, más 3x a la 2 por coseno de x, menos 6x por seno de x. Recuerden que lo que estoy haciendo es multiplicando a este por este y a este por este. Menos por menos me da más 6 por la integral del seno de x por dx. Listo, pero la integral del seno de x ya, esa sí la conozco, ahí ya no hay más multiplicaciones. Si ven que ya no hay más multiplicaciones, entonces la integral es igual a ¿quién? Esa integral es igual a tener a x a la 3 por seno de x más 3x a la 2 por coseno de x menos 6x por seno de x y la integral del seno es menos coseno, entonces esto va a ser menos 6 coseno de x y todo esto más c. Y ahí se acaba la integral. Es así de fácil para hacer. Es así de fácil para hacer. Listo. Es así, de largo es la cosa. No, eso está muy largo, eso no en un parcial no nos da tiempo de hacerlo. Pero entonces uno no entiende cuándo les gusta largo y cuándo corto. El ejercicio. Profe, fácil no se ve, profe. Ni la vaca vestida de uniforme se ve Les voy a fácil. enseñar algo simple, listo. Les voy a enseñar algo simple. Listo. Una tabla. Aquí vamos a hacer derivadas y aquí vamos a hacer integrales, listo. Y vamos a utilizar nada más esto en el momento que usted ya haya comido. ¿Me explico con eso o no? Liate, le voy a quitar el li. Nada más va a quedarme con el ate. Si yo tengo una ecuación. Como hora de comida. 8 en inglés. Ya comí. Listo. Entonces, A algebraica. Siempre tiene que estar la algebraica. Y por el otro lado, o una trigonométrica o una exponencial. Listo. Si eso pasa, si siempre está la algebraica y tienes una trigonométrica y una exponencial como la que tenemos ahora, pues nosotros vamos a escribir acá x a la 3 y aquí vamos a escribir al coseno de x, que era lo que teníamos allá. Vamos a empezar a derivar esto, muchachos. Vamos a derivarlo. Entonces esto me va a dar 3x a la 2 y lo vuelvo y lo derivo. Entonces eso me va a dar 6x. Y lo vuelvo y lo derivo. Entonces eso me va a dar 6. Y lo vuelvo y lo derivo y entonces eso me va a dar 0. Listo. Cuando me dé 0, ahí termino. Ahora, voy a integrar el coseno. La integral del coseno me da seno de x. Voy a integrar el seno. Me da menos. Miren que estoy haciendo lo mismo, pero en una forma resumida. Menos coseno de x. Y la integral de menos coseno, pues va a ser menos seno de x. Y la integral de menos seno, pues va a ser coseno de x. Listo, y ahí paro, porque aquí paré, entonces acá en la quinta paro. Listo. Entonces miren, la integral. Pilas pues, que aquí es para que estos se pongan contentos por cómo se hace esto y que no tengo que hacer todo ese proceso. Ya terminé, ya hice la integral. Miren lo que nos dio la integral, nos dio este valor de acá. Listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a poner, déjenme, yo lo escribo con el más, menos, más, menos, más. Siempre empiezo con un más
y los voy intercalando, más menos, más menos, más menos, más menos, más menos, ¿cierto? Intercalando. ¿Listo? Y voy a multiplicar a esta por esta, a esta por esta, a esta por esta y a esta por esta. Listo, ya no hay nada más que multiplicar, esas son las que tengo que multiplicar. Entonces, miren, ¿a qué va a ser igual la integral? Lo voy a escribir de otro color. Esto va a ser igual a x a la 3 por seno de x. ¿Sí lo ven? Menos por menos me da más 3x a la 2 por coseno de x. ¡Wow! Más por menos 6x por seno de x. Menos por más da menos 6 coseno de x más c. Y ahí se acabó. Esa es la integral. Profe, hubiera empezado por ahí. No, antes esto es lo que tenía que enseñar después del otro, porque cuando ya los estuviera aburridos, de emocionarlos con esto. Esto es la forma más simple de hacerlo. Pero, profe, otro Ese es ejemplito el más duro, postre pero con después este. del plato fuerte. Claro, esto es lo que uno dice, esto es lo que me tienen que enseñar. Esa es la forma fácil de hacer la cosa. Porque lo otro, pues claro, uno tiene que ver por qué el otro método no es el bueno, porque el método bueno es este. Listo. Entonces, me pidieron otro ejemplo. Claro, vamos a calcular, miren, lo voy a poner bien difícil, la integral de x a la 5 por e a la x por dx. Listo. Entonces ustedes dirán, uy, esta sí es más brava, ¿cierto? ¿Por qué es más brava? Recuerden, el 8, y entonces acá tengo la algebraica, que es esta, y la otra o tiene que ser trigonométrica o exponencial, y esta es exponencial. Entonces, ahí me sirve. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la tablita. ¿Y la tablita qué me dice? Ponga acá la algebraica, x a la 5, y acá ponga la otra. Listo. Derivada de x a la 5, pues 5x a la 4. Y de 5x a la 4, pues 20x a la 3. Y de 20x a la 3, pues 60x a la 2. Y de 60x a la 2, pues 120x. Y de 120x, 120. Y de 120, 0. ¿Sí? Entonces derivo, integro esta. La integral de x es x, x. ¿Cierto? Todas las integrales son iguales. X. Listo. ¿Qué signos pongo acá? Pues más, menos, más, menos, más, menos, más. Bueno, ese más a lo último no me sirve. Y multiplico en diagonal. Y se acabó el problema. Entonces la integral esta es igual a ¿quién? Es igual a x a la 5 por e a la x menos 5 por x a la 4 por e a la x más 20 por x a la 3 por e a la x menos 60 por x a la 2 por e a la x más 120 por x por e a la x menos 120 por e a la x más c. Y se acabó. ¿Qué nota? No. Bacano. Porque hay que evitar, pues, en cierto sentido, lo que estoy haciendo, cuando yo les digo que hay que derivar e integrar, pues miren que lo que estoy haciendo es evitando escribir esas U y esas B, pero yo estoy haciendo todo el proceso de una y no dando tantas vueltas, no estoy haciendo la integral cada momentico, sino que de una vez estoy integrando y de una vez estoy derivando, listo. Pero miren que ahí lo que estoy haciendo siempre es la misma cosa, estoy haciendo el mismo procedimiento. Listo. La cosa es que se ve más simple así. Pero como usted dice, ese caso solo se aplica para algebraicas, trigonométricas y exponenciales. Sí, para las otras Ok. tiene su ciencia. Listo. Pero ya vamos para eso. Listo. Entonces vamos allá. Me voy acá. Listo. Bueno, una integral para el recuerdo. Pues para el recuerdo es para que la tengan allá. Integral del logaritmo natural de x por dx. No la hemos hecho. No la hemos hecho. Esa integral no sabemos cómo se hace. Listo. Si ustedes van y miran la tabla, la del logaritmo no está. Está la que nos da el logaritmo, pero no está la del logaritmo. ¿Y cómo así, profesor? ¿Por qué no me había enseñado eso? Porque es que esta integral se hace por partes. Entonces ustedes dirán, ¿y por partes cómo?
porque ahí no hay dos funciones multiplicándose. Pues en cierto sentido, Creo que no no. lo escucho. Profe, se le fue el audio. Se le fue. Now. No le escucho nada. Now. Repeat. Now. You listen me. Hello. Do you listen me? Hey. Sí, Ya, sí, profe, ya. ya. Okay. This is class in English now. Very good. Se imagina, no, se nos fue el audio, ahora hablemos en So, inglés. Está bravo eso, ¿cierto? El inglés y matemáticas, ok. No, lo que les estaba diciendo era que la integral del logaritmo no la hemos hecho, que hemos hecho la integral de 1 sobre x, pero la del logaritmo no, y que esta integral no la habíamos hecho era porque esta integral se hacía por partes. ¿Listo? Y entonces, como que por partes, sí, vea, este del logaritmo, estamos hablando del liate, y esta va a ser la algebraica. En cierto sentido, la algebraica es un 1. ¿Listo? Porque recuerden que el liate lo que me está diciendo es que tome primero las logarítmicas. Entonces, la logarítmica, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es la integral de? Bueno, no. U va a ser igual al logaritmo natural de x y de b. De X y de U y de B. 1 sobre X. No, porque Ah, eso bueno, fue- de X. Sí. Entonces, de u va a ser igual a 1 sobre x por dx y la integral de db va a ser igual a x. ¿Listo? Entonces, esta integral va a X. ser igual a x, logaritmo natural de x, menos la integral de b por du. Y du es 1 sobre x por dx. Listo. Miren que esta x la puedo cancelar con esta x. Entonces lo que me va a quedar es que esto es x por logaritmo natural de x menos la integral de dx, que es igual a x por logaritmo natural de x menos x más c. Y listo, ahí está. Hay que guardarla, Ajá. esa hay que guardarla. Miren que ya les he dado 3. Integral de logaritmo natural de x por dx es igual a x logaritmo natural de x menos x más c. O sea, ya no tenemos 9, ya tenemos 12. Listo, ya son 12 las que hay que tener ahí en cuenta. Cuando yo les diga cuál es la integral del logaritmo, ustedes tienen que saber qué es. Listo. Ahí está. Bueno, esa no la teníamos y miren que se hace por partes. Listo, entonces miren que apareció fue porque ahora hay que hacerla por partes, eso hay que hacerlo por partes, eso no es simple así como que aparece, yo se las voy a dar como una fórmula porque así sale, no. Yo las que les estoy dando es porque sé que las puedo realizar por el método que les estoy haciendo. A ver, no, eso es otra. Ok, ok. Bueno, hagamos esta. Qué bravo es. Profe, ¿puedes subir un momentico yo la última que hiciste? Esta la terminamos allá abajo. ¿Te acuerdas que esta fue donde les expliqué lo del exponencial y lo del algebraica No, y la el del logaritmo natural de x por dx. aquí? Esa, profe. Listo. Bueno, muchachos, antes de hacer esa que está allá arriba, quiero que hagamos esta. Porque es casi que lo mismo, pero sin el problemita que tengo acá. Es que aquí tengo un problema con el e a la menos x allá arriba. Listo. Es hacer esta. Listo. Entonces, miren que es una multiplicación. Es una multiplicación donde hay dos funciones, una es exponencial y la otra trigonométrica. ¿Quién es u y quién es db? Eso es lo primero que tenemos que saber identificar. ¿Quién es u y quién es el db? ¿Quién es u? Seno de ¿Quién X. es? Seno de X. Este es seno Seno de de x. X. Y el db va a ser igual a e a la x por dx. ¿Listo? Derivo el seno y al derivar el seno esto me va a dar coseno de x por dx. ¿Listo? Y el b me va a quedar igual a e a la x, porque la integral de e a la x es e a la x. ¿Listo? Profe, Entonces, entonces eso se puede aplicar como se nos acaba de explicar, ¿no? no, porque recuerda que tiene que haber una ¿qué? Tiene que haber una Algebraica, algebraica. ok. Sí. Laica. Ah, Sí, ok. y aquí no hay. Listo, entonces esto nos va a quedar
e a la x seno de x. ¿Listo? Menos la integral de a la x, que es el b, por el coseno de x por dx. ¿Listo? Y así me queda la primera parte. Pero de nuevo, miren que me queda una multiplicación de dos funciones. ¿Listo? Y aquí otra vez, entonces tendría que volver a jugar. Vuelve y juega. Entonces, la U1 va a ser igual al coseno de x, de U1 va a ser igual al menos seno de x por dx, es la derivada del seno. B1 o de B1 va a ser igual a e a la x por dx y el B1 va a ser igual a e a la x. Entonces, esta integral que tengo acá arriba me va a quedar como que me va a quedar como e a la x, seno de x, esto es lo que ya tenía, menos, abro un corchetico, listo. Y en ese corchete me va a quedar la vaca, una vaca vestida de uniforme, entonces me va a quedar e a la x, coseno de x, menos la integral de quién, de e a la x, estos aquí son iguales, que parece un menos, de e a la x por menos seno de x por dx. ¿Listo? Y así nos va a quedar. Entonces voy a seguir acá abajo. Y entonces, ¿cómo nos va a quedar eso? Nos va a quedar igual. ¿A quién? A e a la x, seno de x, menos, propiedad distributiva con ese menos que está ahí, e a la x por coseno de x, menos por menos me va a dar más, pero por ese menos que está allá adentro con el seno, nos va a dar menos otra vez, la integral de e a la x por seno de x por dx. Y miren lo que acaba de pasar. ¿Se dieron cuenta de que acaba de pasar? Volver al inicio, ¿qué? Volví al inicio, ¿cierto? Volví al inicio. Porque esta integral es lo mismo que esta, ¿sí la ven? Y entonces, ¿cómo así, profe? Entonces nos vamos a quedar dando vueltas allí. No. Gracias a Dios, o a no sé quién, o a la Virgen, o al santo de Pitágoras, o alguna cosa que haya por ahí en lo que creamos, esto de acá es un menos. Si eso no fuera un menos, estaríamos mal. Pero lo bueno es que tenemos que eso sea un menos. ¿Y qué ganamos con ese menos? Ah, que esto que está acá, que está restando, lo vamos a pasar al otro lado a sumar. Esto es una integral como cíclica. Entonces, esto nos va a quedar 2 por la integral de e a la x por seno de x por dx va a ser igual a ex seno de x menos ex por coseno de x. ¿Listo? A eso va a ser igual. O sea, esta integral dos veces va a ser igual a esto. ¿Por qué? Porque esto que estaba acá lo pasé al otro lado a sumar y cuando yo sumo dos veces la misma cosa, pues lo que me queda es eso. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Ok, y entonces, ¿qué pasa? Que no he terminado. Es No, que yo me no están estoy. No estás, pero ya No, llegaste. con el último no. No, con el último no. Ok, estoy pasando esto al otro lado a sumar. Y si yo tengo dos veces la misma cosa, pues tengo dos veces la misma cosa. ¿Sí o no? Dos veces, porque son dos veces la misma cosa. Vuélvemelo a decir, no o sí. Lo que pasa de un lado para el otro, si está restando, pasa a sumar o no. Sí, sí. ¿Ahora sí o no? Sí, profe, ahora sí. ¿Pero seguro o todavía lo estás dudando? Es que siento como que lo dudas. Sin miedo, yo no Bueno, pego. listo. Es Y que estoy en mi casa y último. usted está en la suya. Yo eso no le puedo decir nada y yo a usted no lo conozco y todo eso, sin miedo. Mira, como esto está restando y esto es un igual acá, entonces pasa al otro lado a la integral de e a la x por seno de x, que era la que estaba ahí, esta era la que estaba ahí, y le voy a sumar la integral de e a la x por seno de x, aquí me falta un dx, por dx. ¿Listo?
Y esto entonces va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a e a la x por seno de x menos e a la x por coseno de x. ¿Listo? Ahora sí estamos. O sea, yo pasé eso allá a sumar. Pero como esto y esto es lo mismo, o sea que yo tengo dos veces la integral de e a la x por seno de x por dx es igual a e a la x. Yo iba pues muy despacio. Iba llegando un policía. Oiga, pues a este. Ah, ¿qué les parece pues? ¿Qué hacemos ahí pues? ¿Será mal que nos cuenten el chiste completo o qué? Bueno, Aguantaría el chisme, profe. cierto. Bueno, entonces, ¿qué pasa allí? Vamos a ver si esto funciona. Ok. ¿Qué pasa? Entonces, miren que ahí me quedó eso. ¿Sí? Y después de que quede eso, pues entonces yo voy a pasar ese 2 a dividir. O sea, que, ¿por qué me voy a pasar a dividir? Porque yo lo que necesito es la integral de e a la x por seno de x y no la de dos veces eso. Entonces, por eso lo voy a pasar a dividir. Y entonces esto me va a quedar que e a la x por seno de x sobre 2 menos e a la x por coseno de x sobre 2 más c. Y esta es la integral esa que se hace allí. Listo. Ahí está. Esa es la solución de eso. Entonces, esa es complicada. Para mí estas son las más difíciles. Se llaman integrales cíclicas. Y hay que tener muy en cuenta de que estoy volviendo a la misma integral. Y como estoy volviendo a la misma integral, pues eso entonces es lo que se hace. ¿Estamos, muchachos? Inventó eso, pues. Uy, no, profe, mientras no caiga uno así en un parcial, Ok. ahí sí nos quedamos en todo el parcial haciendo eso. Pues me va a explicar el último paso. Con esa risa dijo que sí. Y ya veo que sí, uy, María, profe. Ay, muchachos. El último paso. ¿Qué parte del último paso? No entendiste. Ah, el que está en azulito, el que está en azulito. Por eso. O sea, yo lo único que hice ahí fue bajar este 2, lo bajé a dividir. Que él estaba sumando, él estaba multiplicando, pasó a dividir. Y pues como es una integral, pues le tengo que poner el más c. Listo, porque no está definida. Estamos con eso, muchachos. Ah, listo, ya. Gracias. Eso fue lo que hice. Y ya, eso es todo. Fácil. Eso tan fácil, muchachos. Ustedes no son capaces de hacer eso. No, muchachos, esta integral es de las bravas. Por eso lo quise hacer primero acá, porque entonces aquí tiene más dificultad. Acá es más complicada todavía. ¿Por qué es más complicada? A ver, ¿quién me dice por qué es más complicada? Nadie. Pues será por ese menos X. Claro, Menos, profe. ese menos X daña mucho las cosas. Porque, de nuevo, o sea, el liate, ese no nos va a fallar. El liate es u igual a coseno de X. Y el de b, pues va a ser igual a e a la menos X por dx. La cosa es que esta integral es igual, esta integral es fácil. Esta derivada es fácil. Esto es menos seno de X. Pero ¿a quién va a ser la integral? ¿A quién es igual la integral de e a la menos X? ¿A quién va a ser igual eso? ¿No será también a la de menos X? E a la menos X. No, porque nosotros Eso. conocemos la integral de e a la x por dx. Esta es muy fácil, esta es la integral, esto es esto. ¿Listo? Entonces, cuando no está la x sola, cuando el argumento no es x, entonces, ¿qué tendría que hacer? Una sustitución. Entonces, yo tendría que hacer la integral de e a la menos x por dx, que es igual a ¿quién? Entonces, u va a ser igual a menos x y du va a ser igual a menos de x. Entonces miren que me está sobrando un menos. ¿Listo? Entonces va a ser igual a menos e a la menos x por dx. Más c, perdón. Más c. ¿Listo? Entonces la integral de esto va a ser igual a menos e a la menos x.
Miren que ahí se complica un poco. Listo. Y se complica por lo siguiente. Entonces, ya, ahí ya podemos hacer el primer paso de la vaca. Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a menos e a la menos x por coseno de x menos por la fórmula, la integral de menos e a la menos x, que es el b, por la derivada de x o de u, pues. Entonces, el de u va a ser menos seno de x por dx. Listo. Y esto entonces va a ser igual a ¿quién? A menos e a la menos x por coseno de x. Menos por menos da más, por menos da menos. La integral de ¿quién? De e a la menos x por seno de x por dx. ¿Sí lo ven? Entonces volvimos a llegar. Ahora es muy parecido a lo que acabamos de hacer allá abajo. Listo. Entonces aquí tenemos que volver a hacer la vaca. Y entonces como tenemos que volver a hacer la vaca, entonces esto va a ser igual a u1 por db1. Listo. De acá u1 va a ser igual a e, perdón. Esto va a ser igual al seno de x. El seno de x. Y el de u1 va a ser igual a coseno de x por dx. Y acá, el de b1 va a ser igual a e a la menos x. Bueno, aquí ya calculamos la integral por primera vez, entonces va a dar lo mismo. Entonces el b1 va a ser igual a menos e a la menos x. Listo. Entonces, la integral nos va a quedar como, nos va a quedar menos e a la menos x por coseno de x menos la integral de ¿quién? De menos e a la menos x por el seno de x menos la integral de ¿quién? De menos e a la menos x por el coseno de x por dx. Cuidado que eso nos tiene que quedar negativo. Si esa cosa no nos queda negativa, estamos jodidos. Listo. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? A menos e a la menos x por coseno de x más e a la menos x por seno de x. Menos por menos por menos da menos. La integral de e a la menos x por coseno de x por dx. Listo. Miren la que sí quedó negativa, ¿sí la vieron? Y esto pues debe ser igual a la integral de e a la menos x por coseno de x por dx. Listo. Entonces miren que volvió a quedar lo mismo y como volvió a quedar lo mismo, entonces yo la puedo pasar para el otro lado. Yo la puedo pasar para el otro lado y ¿qué me va a quedar? Me va a quedar dos veces la integral de e a la menos x por el coseno de x por dx, que es igual a menos e a la menos x por el coseno de x más e a la menos x por seno de x. Listo. Y ese 2 vuelvo y lo bajo allá. Entonces la integral de e a la menos x por coseno de x por dx va a ser igual a menos e a la menos x por el coseno de x sobre 2 más e a la menos x por el seno de x sobre 2 y esto más c. Y ahí se acaba. ¿Ah? Miren que es la misma cosa. Ahí me salió la misma cosa en cierto sentido. Y entonces, miren que el proceso, si uno lo hace 2 o 3 veces, uno ya dice, ah, no, siempre que tenga una trigonométrica con una exponencial, me va a tocar hacer lo mismo. Y seguro que así va a ser, muchachos. Casi siempre va a ser así. ¿Estamos? Hola. ¿Se fueron? ¿Se fueron? Hola. Somos profe. Profesor, Ok. no nos está escuchando. Aló. No, yo no lo escucho. Es que vinieron los Ya cantantes de estamos, turno. profe, tranquilo, tranquilo, que no está solo. Vinieron los cantantes de turno a mi barrio, a mi cuadra, y entonces se hicieron al todo el frente de mi casa, entonces estoy aquí casi sordo. Le trajeron serenata, profe. Uy, no. Eso,
Al principio, cuando aparecieron los primeros, muy bueno, pero ahora vienen 3 y 4 al día, eso es muy aburrido, de verdad. ¿Puedo volver un momento? Está bien uno al día, pero 3 o 4 al día, y ya llegan es de noche, para acabar de ajustar. Como esperando a que la gente esté en la casa. Dímelo. ¿Puedo volver a subir un momento, por favor? Claro. Listo. Listo. Bueno. Esta, brava, esta está brava. Esta está dificilísima. Profe, no nos asuste. Eso es molestar, eso es molestar. Entonces, miren, en cierto sentido hay una logarítmica y una algebraica allí. Una logarítmica y una algebraica. Entonces hay que tomar otra vez la logarítmica y la algebraica aparte. Lo bueno de que aparezca una logarítmica es que las logarítmicas, su derivada dejan de ser logarítmicas, pasan a ser ya algebraicas. Entonces todo nos va a quedar algebraico en cierto momento. Listo, entonces esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser U es igual al logaritmo natural de X. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Así. Listo. Y la integral de la derivada de esto va a ser igual a Es 1 1 sobre X. por dx. Y la integral de esto, recuerden que la integral de esto hay que subirla. O sea, esto es x a la menos 2 por dx, que va a ser igual a x a la menos 1. A la menos 1 sobre 1. Más c. Listo. Entonces lo que me va a quedar es que b es igual a menos x a la menos 1 por dx. Si quieren, no, por dx. Si quieren, es mejor escribirla. A ver si esto borra. Se quedó. Uy, no, qué bulla. Esperen que esto no quiere borrar. Le llegaron los mariachis. Uy, no. No, pero este tiene un bafle muy duro. Yo nunca lo había escuchado tan duro. Este vino con el carro completo. Juga pues. Ahora sí. Ah, no quiere el borrador. Se dañó el borrador, se me acabó el borrador. Hay que sacarle punta al borrador. La mejor forma de escribir esto, entonces va a ser b es igual a menos 1 sobre x por dx. No, por dx. C por dx. No, así. No, menos 1 sobre x. Sí, así nomás. Entonces ahora sí, vamos a hacer la integral. Entonces la integral nos va a quedar la integral del logaritmo natural de x. Ya nada, este empezó escribiendo en un color y se pasa al otro. Sobre x a la 2 por dx va a ser igual a menos 1 sobre x por logaritmo natural de x. Esto simplemente, miren que ahí no nos escribí u por b, pero recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Menos la integral de menos 1 sobre x por 1 sobre x por dx. ¿Listo? Y eso es lo que me queda. Y entonces esto es igual a menos 1 sobre x por logaritmo natural de x más la integral de 1 sobre x al cuadrado por dx. Miren que la integral que me quedó acá, pues prácticamente la que ya hice. Y se acuerdan que casi siempre hemos hecho eso. Que cada vez que sustituimos prácticamente nos queda otra vez la misma integral. O sea que si esa integral la hacemos una vez, va a ser muy complicado que esa integral cambie. Casi siempre vamos a tener que hacer la misma. Entonces esto nos va a quedar igual a ¿quién? A menos 1 sobre x por logaritmo natural de x. Y esa integral ya la hicimos. Va a ser menos 1 sobre x más c. Bueno, yo acá la había hecho diferente. Listo. Y ahí estaría la solución de eso. Esta es la solución de eso. Miren que esta es la integral de x al cuadrado. Entonces, por eso estoy poniendo esto acá. Y esto más c. ¿Listo?
¿Listo, muchachos, o no? Profe, espérese, la terminamos de escribir, por favor. Espérate. Ok. Listo, profe, gracias. Bueno. Entonces, bueno, esta es fácil, ¿o qué? Les doy 5 minutos para que traten de hacer esta. ¿Listo? Y a ver qué les sale. ¿Listo? Voy a apagar un momentico este micrófono para echar a los cantantes del frente de mi casa. ¿Listo? No, mentira. Lo voy a apagar este momentico para que ustedes tengan tiempo de hacerlo ahí sin ruido. Entonces, ¿tienen la solución? ¿O la empiezo a colocar Profe, acá? ¿es con el método que nos enseñó? No. Claro, claro, claro. Sí, es eso. Entonces, ¿cuánto les da? Sino que es que aquí, ¿cuál es el enredo? Otra vez, la Integral integra. de 3, la X. Claro, Es. que esa hay que hacerla por sustitución. Entonces, hay que hacer primero esa sustitución. Pero yo ya después de que la hago una vez, ya sé cómo la integral, ¿cierto? Entonces, U es igual a 3X de U es igual a ¿quién? A 3 por dx. Entonces, du tercios es igual a dx. ¿Listo? Entonces, cuando yo haga la integral, entonces va a ser la integral de a la u por du tercios, que es igual a un tercio de a la 3x más c. ¿Listo? Entonces, la tablita. Aquí va a quedar x a la 5, aquí va a quedar e a la 3x. Entonces, miren que aquí, esto ya lo habíamos hecho ahorita, esto va a ser 5x a la 4, 20x a la 3, 60x a la 2, 120x, 120, 0. Eso ya lo habíamos hecho. Y entonces esta va a ser como, va a ser un tercio de a la 3x, pero como hay que volverla a hacer, entonces ya va a ser un noveno de a la 3x, pero como hay que volverla a hacer, entonces un 27avo de a la 3x, me exagere mucho, 1 sobre 81 por e a la 3x, ¿cuántas van? 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, me falta una. Y 1 sobre 243 por e a la 3x. ¿Listo? Y ya. Entonces, más, menos, más, menos, más, menos. ¿Listo? El más, x a la 5, un tercio de a la 3x. ¿Cierto? Menos 5 novenos de x a la 4 por e a la 3x, más 20 27avos de x a la 3 por e a la 3x, menos 60 81avos de x a la 2 por e a la 3x, más 120. Me quedó faltando una, o es que me parece. A ver, es esta por esta, 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 y sí me hace falta una. 1 sobre 729 por e a la 3x. Listo. Entonces 120x por 243 acá, por e a la 3x, más 100, no, menos 120. Por e a la 3x, no, sobre 729 por e a la 3x.
Acá hay un 3x. Y todo esto más c. Y listo. Entonces miren que muchas veces el problema es porque la integral que hay que hacerla por sustitución. Entonces muchas veces nos toca hacer eso para poder hacer posible que las integrales estén allí. Listo. ¿Estamos con eso, muchachos? ¿Sí? Profe, ese cuadrito solamente funciona cuando es con AT. Sí. Ok. Sí. Sí. Lamentablemente sí, pero ahí hay una gran ayuda. Listo. Estamos. Muchachos, les escribo unas 3 por acá para que las piensen es que el sábado, el viernes. Entonces empezamos con ellas, con una o con dos de estas que les dejo, para que ustedes medio vayan estudiando allí. Listo. Yo ya mismo, bueno, ya mismo no, mañana en la tarde les monto más tallercitos para que puedan trabajar y que vayan ahí practicando. Listo. Miren que los exámenes los trato muy bien, ¿o no? ¿O cómo se sintieron en ese examen? Es un examen muy trabajable. Los trato bien. Entonces, o sea, Pues miren. estaba bueno, pues las de selección múltiple, pues digamos que estaban pues como trabajables. Las otras también, pues no está como... No, no Pero era yo una no cosa. sé en realidad cómo me fue, Ok, pues en pero las dos. eso no estaba tan enredado, no era una cosa ahí que yo me iba a demorar horas y horas pensando, no, es algo donde ustedes pueden trabajar, listo. Entonces así son los exámenes, desde que y muchachos, se vuelve mucho más fácil cuando ustedes hacen un trabajo previo. O sea, si ustedes no están haciendo un trabajo previo, eso ya es muy complicado, eso sí es muy difícil. Listo, entonces A, B y C, integral de fácil, pongámosla fácil, de x al cuadrado por logaritmo natural de x por dx. Listo. B, la integral de una más enredadita, de x más 1 por e a la x por dx. Listo. Y no se enreden con esa que está muy fácil. Y la última, hablemos de quién. La risa está muy diabólica. No, no, todo bien. Sino que es que ustedes se enredan hay veces con unas cosas ahí. Listo. Esas 3. Para que le piensen. Listo. Que ustedes le piensen. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Mañana también en la tarde trato de ponerles la nota en el sistema para que le hagan allí. Muchachos, miren, yo monto la nota. Profe, Pues, si usted tiene algún reclamo, tiene alguna cosa que decirme, lo hablamos. Yo les digo, muchachos, nos conectamos a tal hora o espérenme al final y hablamos y entonces ahí vamos hablando y nos comunicamos. No se preocupen, lo que me decían ahorita de que si en algún momento, no se preocupen por eso, después vamos mirando a ver qué va apareciendo y miramos a ver cómo vamos solucionando todo esto, listo, pero no se estresen porque estresarse en esta situación, uno en la casa y estresarse, eso es muy aburrido. Dime. una pregunta. En Ajá. el ejercicio anterior, mira que tenía un exponente, x a la 5, ¿cierto? En ese tipo de funciones, Ajá. no es fácil uno confundirse cuál es la exponencial y cuál es la otra en caso de que esté conjunto. Tienes que entender que las algebraicas, la X, tiene que ver con el argumento. Bueno, en las dos el argumento está ahí, pero en las algebraicas casi siempre la X va elevada a algún número, eso es un real. Listo. Mientras que las exponenciales, el real es el que está acá abajo, este es el real. La base. Es la base y el exponente es la X. Entonces, no es fácil confundirse, porque las algebraicas casi siempre van a estar elevado a un real, mientras que las exponenciales, el real es el que está elevado a la variable. Listo.
No Ya. sé si eso, Listo, profe, no sé si eso gracias. lo entendías desde antes, pero yo creo que así es que lo tienes que mirar siempre, la exponencial, siempre el valor que va a estar como base, siempre el valor que va a estar como base va a ser un número y el exponente es la variable. Listo, el argumento va a ser eso. Entonces por eso es que se llaman exponenciales. Listo. Estamos. Entonces, de Sí, pronto, profe, gracias. de pronto te confundes, pero vamos a tratar de salir de la confusión, porque esa confusión entonces siempre va a estar si no tratas de salir de ahí. Listo. Bueno, muchachos, no sé si tienen alguna otra cosa que contarme. Profe, yo Dímelo. le iba